Jóvenes, hola chicos, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Buenos días, profe, sí se le escucha. Ok, buenos días. Muy buenos días, entonces, mis queridos estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce Perú, Bryce Virtual. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Los saluda como siempre el profesor Román Sonco del curso de Geografía, ya listo para trabajar con cada uno de ustedes, chicos. Hoy jueves 1 de julio. Hoy empezamos julio, mes patriótico. Ahí está mi escarapela, jóvenes, ¿ah? A ver, la escarapela de ustedes, jóvenes. Seguro que ninguno tiene escarapela, ¿cierto? Es más, ni se ha acordado que es julio el día de hoy, ¿no? Así que un jalón de orejas a todos, chicos, por no tener su escarapela. Y este julio es importante, chicos, porque por fin vamos a celebrar, pues, 200 años de la independencia, ¿no? Así que es significativo, es importante, entonces, esta fecha. ¿Listos, mis queridos pulpines? Bueno. El día de hoy, chicos, el día de hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de biodiversidad. No sé si alguien recuerda el tema de la semana anterior, o como siempre, tampoco recuerdan nada. Regiones del Perú. Ah, ya, excelente. Habíamos hablado de las ecorregiones del Perú, ¿no? El día de hoy, chicos, vamos a hablar, jóvenes, de los pisos altitudinales y de los pisos bioclimáticos, ¿ya? Empecemos entonces, chicos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me van a decir ustedes si es que ven, no ven, ¿ya? Listo, chicos. Empezamos entonces. Jóvenes, en esto de la biodiversidad nos preguntamos siempre, ¿el Perú, profesor, es un país biodiverso? Y la respuesta es sí. Profesor, ¿el Perú es un país megadiverso? Y la respuesta también es sí, porque forma parte de los 17 países megadiversos que están adscritos a Naciones Unidas. ¿Y qué tiene el Perú para ser considerado de esa manera? Tiene 28 de un total de 32 tipologías climáticas y el clima, entenderán ustedes, que es fundamental, profesor, para la biodiversidad. Tiene 84 de un total de 117 zonas de vida o zonas biogeográficas, que son espacios donde la flora y la fauna puede desarrollarse jóvenes de manera natural, de manera espontánea. El Perú es el cuarto país en el mundo con mayor extensión de bosques y el segundo, jóvenes, en América Latina, detrás del Brasil. Si hablamos de bosques, hablamos de flora, y mira lo que te dice, que el 10% de la flora mundial, jóvenes, está en el Perú. O sea, el 10% del total está en nuestro país. A lo mejor matemáticamente a ustedes eso les pueda parecer insignificativo, ¿no? Pero sin embargo, jóvenes, eso es fundamental. En un país tener el 10% de la flora mundial es extraordinario. Y respecto a la fauna, mira, el Perú, jóvenes, está dentro de los 5 primeros países. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de ecorregiones marítimas y el mar, profesor, peruano está considerado como el mar más rico del mundo, ¿cierto? Entonces, somos número uno en peces en el mundo, número dos en aves, número tres en mamíferos, número cinco en reptiles, en anfibios, y así, chicas. O sea, estamos liderando respecto a ello. La flora y la fauna vienen a ser entidades bióticas, conforman la biomasa, profesor, de un país, y esta biomasa requiere de una entidad abiótica para poder desarrollarse. Estas entidades abióticas en el Perú lo forman la costa, la sierra, la selva, el mar, sobre la cual hablamos la semana pasada en ecorregiones, ¿no? Y no podemos separarlos, sino que tienen que ir juntos, y cuando van juntos, profesor, forman un ecosistema o un bioma, no se olviden, ya forman un ecosistema
o un bioma. Dependiendo de la cantidad de especies que hay en ese ecosistema o bioma, el Perú será, jóvenes, biodiverso o megadiverso. ¿Y cuáles son los factores naturales que permiten, profesor, esta megadiversidad? En primer lugar, y la más importante, viene a ser la presencia de la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes es el rasgo morfológico más importante de nuestro país y determina absolutamente todas las condiciones, ¿ya? Que tiene nuestro país, jóvenes. Determina los climas, la biodiversidad, determina todo en realidad, ¿ya? Entonces es importante saber y conocer ello. En segundo lugar, chicos, la latitud. La latitud, jóvenes, la latitud viene a ser, ya hemos hecho cartografía. Díganme, chicos, ¿qué es latitud? Tenemos hasta las 10:50, chicos, no hay problema, yo los puedo esperar. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola. Distancia angular. Ya, sí me escuchan. Ya, ahora quiero respuestas. ¿Qué es la latitud? ¿Por ahí escuché algo? Es una distancia angular. Es una distancia que hay desde un punto de la superficie. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la referencia para la latitud? El Ecuador. La Tierra está al paralelo del Ecuador. Hasta el paralelo del Ecuador. Ya hasta el paralelo del Ecuador. Perfecto. Se han demorado, se han demorado. Quiere decir que están lentos, jóvenes. Están lentos, no están estudiando. No están repasando. Ustedes están creyendo que Castillo les va a dar el ingreso libre, como dicen, ¿no? Ingenuos, como siempre ustedes. Ingenuos. Pulpines, pues pulpines. Muy bien. Entonces, es la distancia respecto al Ecuador. Si yo les digo, jóvenes, que menor latitud, ¿qué entienden por menor latitud, chicos? Que está más cerca del Ecuador. Excelente, muy bien. Muy bien, es una respuesta correcta, respuesta Bryce. Mira, cuando yo digo menor latitud, estimados jóvenes, cuando yo digo menor latitud, estoy diciendo que estamos cerca al Ecuador y el Perú justamente está cerca al Ecuador. Se ubica en una zona de menor latitud. ¿Y eso qué significa? Que tenemos mayor biodiversidad, mis estimados jóvenes, ya mis estimados pulpines. A menor latitud, mayor biodiversidad, jóvenes. Y el tercer factor es la convergencia de corrientes marinas. No sé si recuerdan la semana pasada, por eso hicimos primero ecorregiones, porque eso nos sirve de sustento a lo que vamos a hacer, ¿no? Hablamos de la corriente peruana y de la corriente de Humboldt y de la corriente del Niño. Estas dos en el mar peruano convergen, dando origen a 12 ecorregiones diferentes. Espero que sí recuerden. ¿Ya? Muy bien. Toda la biodiversidad del Perú, jóvenes, se debe de proteger, se debe de cuidar. ¿Quién lo va a proteger? El mismo peruano. Recuerda que ustedes no protegen nada, ¿cierto? No protegen nada, al contrario, son destructores. Son dañinos, profesor, para la biodiversidad, altamente tóxicos para la biodiversidad, son ustedes. Entonces, ¿quién es el llamado a proteger? El Estado. Y para eso el Estado, profesor, ¿qué hace? Declara ANPs, que son áreas naturales protegidas, que por cierto, la semana que viene vamos a trabajar. Vamos a hablar de las áreas naturales protegidas, chicos, ¿ya? Y a veces cuando hay ciertos espacios en el Perú y en el mundo que tienen una flora y fauna excepcional, que no solamente es importante para ese país, sino para el mundo entero, entonces aparece la UNESCO y declara ¿qué cosa? Reservas de biosfera. También en su banco, en su guía, está, profesor, les he puesto reservas de biosfera, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿ya? Pero ojo, el Perú, el Estado peruano declara áreas naturales protegidas y la UNESCO declara reservas de biosfera. Pregunto, ¿alguien sabe qué es UNESCO? Gracias, jóvenes, gracias. Es el Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La pregunta es, ¿y para qué hay que proteger, profesor? ¿Para qué hay que conservar? Para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es el derecho que tienen las generaciones del futuro a satisfacer sus necesidades, tal como hoy nosotros lo hacemos con todos los recursos que están a nuestro alrededor. Si nosotros depredamos todo, los que vienen en adelante, ¿con qué van a poder satisfacer sus necesidades? Pequeño problema, ¿cierto? Entonces, por eso es importante conservar. El Perú es un país biodiverso y megadiverso, les hemos dicho, y para eso, profesor, se hicieron diversos estudios. La primera división biogeográfica es una división tradicional o llamado también longitudinal, profesor. Longitudinal quiere decir de sur a norte o de norte a sur. Y entonces aparece el gran Pedro Cieza de León y nos habla de 4 regiones naturales. En realidad, él nos habla de 3, que son la costa, la sierra y la selva. Ya nosotros agregamos el mar de Grau a partir del siglo XX, cuando se da la famosa tesis de las 200 millas. Y entonces hablamos de 4 regiones naturales. El autor, evidentemente, Pedro Cieza de León. Es una división, repito, longitudinal o tradicional. En el siglo XX, jóvenes, aparece la primera división transversal, vale decir, de oeste a este o viceversa, chicos. Y esa primera división transversal lo hace el doctor Javier Pulgar Vidal, jóvenes, en 1940, y nos habla de su tesis de las 8 regiones naturales del Perú, lo cual nosotros lo conoceríamos, jóvenes, como pisos altitudinales. Porque la altitud para Pulgar Vidal es la característica, digamos, más importante o el factor más importante para, profesor, clasificar el territorio peruano de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos 8 pisos altitudinales? A ver si ustedes completan. Es la Chala O, Costa. la Yunga O, Quebrada. Quebrada. la Quechua O, Templado. la Suni O, Jalca. Jalca. la Puna O, Alto andino. Alto andino. la Janca O, Cordillera. Cordillera. la Rupa Rupa O, Selva alta. Alta. Omagua O. Selva baja. Qué bien que sepan, jóvenes. Mira, yo veo casi 90 o 90 personas en el salón, pero sin embargo he escuchado 4 voces diferentes nada más. Yo tengo el oído bien desarrollado, jóvenes. Así que 4 personas nada más. O sea, los demás, o sea, nunca han ido al jardín, a primaria, secundaria. Esto se aprende desde jardín, jóvenes. Está mi hijo menor, mire, está en inicial, ahí está, la misma le enseña pisos altitudinales, o sea, lo que le estoy enseñando yo a ustedes, están en la academia, eso es en el jardín, lo está aprendiendo ahorita mi hijo, ahorita. Está aprendiendo, y manzana, dice, ¿dónde se cultiva la manzana? Está diciendo en la yunga, dice. ¿Ves? Desde el jardín están aprendiendo, ustedes, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Están pensando, pues, que les van a regalar el ingreso, ¿no? Bueno. Entonces, chicos, mira, ahí tenemos la cordillera de los Andes en un corte transversal. La cordillera de los Andes es de esta manera, profesor, como lo están viendo. Y para el lado izquierdo es el flanco occidental y para el lado derecho el flanco oriental. ¿Ya? Profesor, pisos altitudinales. Si yo digo altitud, ¿quién determina la altitud, estimados pulpines? Nivel del mar. El nivel del mar. Perfecto. Y el nivel del mar lo tenemos en el flanco occidental. Ahí empieza el mar, ¿cierto? Entonces arrancamos ahí de 0 a 500. Ya está con las letritas, mira, de cada región. Ya usted, ya, yo no voy a estar repitiendo que eso.
¿no? Entonces ya ustedes hacen pues su relación, ¿no? 0, 500, 2000, 300, 3500, 4000, 100, 4800, 6, 7, 6, 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos trabajando, jóvenes, de esa manera. Y, profesor, por el otro lado, por el flanco oriental, no podemos empezar en 0, porque no hay mar ahí. Arrancamos a 80, que sería la H, que es la Omagua, ¿no? Entonces, 80 a 400, de 400 a 1000. Y cuando llega usted a 1000, no vas a pensar que en el flanco oriental ahí termina todo. No, también por el flanco oriental tiene que llegar a 67, 68. Entonces, ¿qué hace? Repite las altitudes del otro lado a partir de 1000. Entonces, mayor a 1000, ¿qué altitud viene? Ah, 2300. Luego, 3500. Luego, 4100. Luego, 4800. Y terminamos en ¿cuánto? En 6768. ¿Ven? Entonces se cuenta así. En ambos lados de la cordillera se cuentan las regiones fulpines. ¿Entienden, no? De lo que estoy hablando, o no entienden nada. Más o menos. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué región está solamente en el flanco occidental? Y la respuesta tiene que ser la Chala o costa. ¿Cierto? Muy bien. Pregunta 2 sería, ¿qué región está solamente en el flanco oriental? Y la respuesta tiene que ser Rupa Rupa y Omagua. Pregunta número 3 sería, ¿qué regiones están en ambos lados de la cordillera? Y decimos Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca. Entonces, estas 5 regiones se cuentan en ambos lados de la cordillera. Pero de estas 5 regiones, ¿quién es la que presenta? Sería la pregunta 4. ¿Quién es la que presenta diferencia altitudinal? Y decimos la Yunga. Porque la Yunga en el flanco occidental va de 500 a 2300, ¿cierto? Y se les llama así la Yunga marítima. Profesor, en el otro lado, en el flanco oriental, no puedo decir que arranca a 500. Tiene que arrancar a 1000 porque debo esperar que termine la Rupa Rupa. Entonces, de 1000 a 2300 se le dice la Yunga fluvial. Y después de ello, profesor, las regiones tienen las mismas altitudes en ambos lados hasta llegar a los 6, 7, 6, 8. ¿Ya? Muy bien, queda claro entonces. Ahora mira, ¿qué más debo saber, profesor? El relieve. Las chalas o costas, profesor, tienen un relieve plano, ligeramente ondulado, como lo vimos en morfología. Profesor, la Yunga tiene valles estrechos, pero muy productivos, y cerros empinados y algo accidentados. La Quechua, profesor, lo que sobresale ahí son los valles interandinos como los relieves más importantes y que jamás deberíamos olvidarnos, ¿cierto? Las Sunis, profesor, las Sunis tienen un relieve rocoso, escarpado, accidentado debido a una erosión glaciar de tiempos pasados. La Puna o Alto Andina es donde predomina, profesor, las mesetas y las lagunas andinas, como también les expliqué en pisos, o mejor dicho, en ecorregiones. Cuando hablaba de las Punas o Altos Andes, les decía que había mesetas y lagunas andinas. Yo estoy seguro que no se acuerdan. La Janca Cordillera es el relieve abrupto, empinado, accidentado, escarpado también, peligroso, profesor, porque representa las zonas más altas de nuestro país. La selva alta tiene quebradas, valles y pongos. No sé si recuerdan algo de morfología. Hablamos de valles longitudinales, de la saliente de los pongos. Y la selva baja es llano, poco accidentado, donde habían tahuampas, restingas, altos y filos. ¿Qué más, profesor? Vamos a aprender un poco acerca de la toponimia y del clima de los pisos altitudinales. Cuando yo digo toponimia, la toponimia se refiere al significado de los nombres de los lugares, de los territorios, ¿ya? Esa es la toponimia. Entonces le dijeron, oiga, Pulgar Vidal, ¿y cómo es eso de Chala Costa? Yo creo que usted se ha inventado. A ver,
Y Pulgar Vidal dijo, no, Chalac significa planta de maíz, significa zona densa, zona tupida, zona cubierta de nubes, significa piedra menuda, dijo. Y tenía muchos significados de toponimia. El clima era cálido húmedo en la costa norte, no sé si ustedes recuerdan, ahí costa norte o semitropical también se puede decir, que estaba influenciado por la corriente del Niño, lo vimos en Ecorregiones. Y la costa, profesor, central y la costa sur tiene un clima subtropical que está influenciado por la corriente peruano de Humboldt, ¿no? Luego le dijeron, oye, Yunga, ¿qué es eso de Yunga? No sé, ¿qué significa Yunga? Y Pulgar Vidal dijo, significa valle cálido, porque es una región que recibe mucha insolación, mucha radiación durante gran parte del año, por eso es ideal para el desarrollo frutícola. El clima es desértico en la yunga marítima y es templado cálido en la yunga fluvial. Ya sabes dónde van cada uno de ellos, ¿no? Quechua, profesor, significa tierra de valle templado. Quechua es el idioma oficial de los incas, pero estaba relacionado sobre todo, jóvenes, por el clima templado que caracteriza a esta región, a los valles interandinos, ¿no? Entonces, un clima considerado el mejor clima del Perú y del mundo, un clima benigno, un clima que sana, un clima que hace bien, ¿cierto? No sé si ustedes saben, conocen algo de eso. La Sunio Jalca, Jalca quiere decir tierras altas y largas, ¿no? Debido al proceso erosivo que antes les explicaba. Eso significa algunos suelos algo inestables, algo peligrosos en la Suni. Y el clima es templado frío, con precipitaciones entre sólidas y líquidas, donde las temperaturas van a descender, no drásticamente, pero sí va a haber un descenso. Profesor, arriba está la Puna o la Alto Andina, se le dice soroche, el mal de altura, jóvenes, que afecta por la falta, no la falta, por la escasa cantidad, profesor, de oxígeno. Entonces determina, profesor, esa condición. Y el clima es un frío seco, jóvenes, precipitaciones básicamente entre sólidas y cristalinas. Hablamos de la nieve y del granizo. La F, que es la janca, janca es un vocablo quechua, janca quiere decir maíz, maíz tostado y reventado, porque no sé si ustedes alguna vez han tostado maíz, yo creo que nunca han tostado, es más, ni conocen el maíz, creo, chicos. Entonces, el maíz tostado, cuando revienta, es de color blanco, ¿no? Y se relaciona, jóvenes, con los nevados y glaciares que hay justamente en esta región, ¿no? Y el clima es un frío glacial, frío gélido, si desean así, temperaturas a 0 o por debajo de 0 grados. La G, que sería la rupa también es un vocablo quechua que quiere decir caliente, por lo tanto rupa es caliente, caliente o ardiente, ardiente, en alusión al clima cálido lluvioso. Y la H, que es la selva baja Huomagua, es la región del pescado de agua dulce o de los pescadores de agua dulce, de un clima tropical, que ya varias veces la semana pasada les he dicho que el tropical. ¿Cuáles eran las características del tropical, chicos? ¿Recuerdan o no recuerdan? Cálido, húmedo y lluvioso. Cálido. Oh, cálido, húmedo y lluvioso. Excelente, entonces, Fulvines. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, remordimiento, por favor, respecto a este tema? Preguntas, dudas, inquietudes, por favor. No, profe. No, profe, todo quedar claro. Ok, Fulvines, ok. Entonces, continuamos. Continuamos, chicos, continuamos. Espérense, chicos, espérense. Acá hemos hecho una cosa que no nos va a dejar compartir bien. Ya está. Ahora sí. Bien.
Entonces, ya que todo está claro, tan claro como el profesor Román Sonco, entonces seguimos, jóvenes, trabajando. Y ahora hablaremos de los pisos bioclimáticos, ¿ya? Los pisos bioclimáticos es una división también interesante, planteado por el español Salvador Rivas Martínez, que primero lo hace para España, luego se da cuenta que esta tesis podía fácilmente aplicarse para Europa y para el mundo, y entonces llega al Perú, y el doctor Eduardo Galán de Mera va a ser el encargado de adaptar esta teoría de Rivas Martínez a la realidad peruana. Ya lo adapta, repito, a la realidad peruana. Un piso bioclimático, profesores, es el estudio de zonaciones de la vegetación a determinadas altitudes. O sea, en buen cristiano, a Rivas Martínez solo le importa la vegetación, o sea, la flora para determinar un piso bioclimático. No le importa la fauna, ¿ya? No le importa la fauna, solo la vegetación que hay en una zona y que se desarrolla a una determinada altitud. Y para saber qué especie vegetal se desarrolla en esa zona y en esa altitud, es importante conocer, profesor, dos elementos climáticos. ¿Cuáles son estos elementos climáticos? La temperatura y las precipitaciones van a ser determinantes para el estudio de un piso bioclimático, ¿ya? Rivas Martínez nos dice que uno tiene que tener en cuenta esto. Primero, profesor, tenemos los macroclimas, que son las grandes divisiones de la Tierra en 5 espacios, que ahorita les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Dentro, profesor, de cada macroclima vamos a encontrar un bioclima, repito, vamos a encontrar un bioclima, y dentro de cada bioclima, no de cada bioclima, mejor dicho, cada bioclima relacionaremos con su ombroclima, ¿ya? Ojo acá, no vas a volar, atento Pulpín. El macroclima es la división extensa, profesor, del planeta Tierra. Dentro del macroclima hay un bioclima. Y el bioclima se caracteriza por tener un bioindicador. Y ese bioindicador es una especie vegetal. Recuerda que no le importan los animales o la fauna a Rivas Martínez, le importa solo la vegetación. Y ese bioclima se va a relacionar con su ombroclima. El ombroclima es la cantidad de humedad y la humedad va a salir respecto a la cantidad de precipitaciones que caiga en un determinado lugar. Pero también Rivas Martínez, jóvenes, nos habla acerca del índice de termicidad, que es fundamental para determinar al bioindicador. Si una zona tiene 10 especies vegetales, Rivas Martínez nos dice que debemos escoger solo uno. Y ese uno, chicos, debe pasar o debe ser capaz de pasar por el índice de termicidad. ¿Cómo sale el índice de termicidad? Sale de esta manera, esta fórmula que Rivas Martínez nos plantea. IT es igual a TMA más M minúscula, más M mayúscula y todo multiplicado por 10, que es para eliminar el decimal, evidentemente. Pero la pregunta es, ¿qué es el índice de termicidad? Es el grado de ponderación, profesor, del frío, ¿ya? Es el nivel de frío que una especie vegetal puede soportar, si desean así, mejor así, ¿ya? El nivel de frío que una especie vegetal es capaz de soportar. Por eso decimos ponderación del nivel de frío. Y se calcula mediante esta fórmula básica, donde TMA es la temperatura media anual. Ustedes, profesor, saben mucho de estadística, de aritmética básica. ¿Cómo se calcula la media anual, chicos? ¡Hey, jóvenes! Hola, chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí. Ah, sí me escuchan. Ya, ¿cómo se calcula la media? Están en ciencias. ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? ¿Cómo se calcula la media entre 10 números, jóvenes? O entre 12 números. Suma de elementos. Se suman todos los números y se dividen. Ya pues, eso les estoy preguntando. Oye, ¿qué pasó con ustedes, jóvenes? ¿Tan mala? Así no van a ingresar jóvenes a la universidad. Uno tiene que utilizar sus conocimientos en todos
en todas las ramas del saber, jóvenes, ¿no? Les pregunto, ¿cómo se saca la media anual? Es una pregunta, pues, de matemáticas, es una pregunta básica, elemental, chicos. Entonces, si les digo temperatura media anual, entonces acá, profesor, ¿qué haremos? Sumaremos la temperatura de cada mes y lo dividimos entre la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, sumaremos 12 temperaturas, correspondientes una a cada mes, y lo dividiremos entre la misma cantidad. Entonces, así sacaremos TMA, temperatura media anual. Y para M minúscula y M mayúscula, profesor, tenemos que escoger el mes más frío. Dense cuenta, mira, la M minúscula me dice la temperatura media de las mínimas del mes más frío. Y la M mayúscula es la temperatura media, profesor, de las máximas del mes más frío. O sea, para ambos debo escoger el mes más frío. Yo voy a escoger junio. Díganme, chicos, junio, ¿cuántos días tiene junio? 30. 30. Se demoran un año, ¿no? 30. Entonces, ¿qué significa, profesor? Que voy a sacar ahora una temperatura por cada día. Entonces, ¿cuántas temperaturas voy a tener? Pregunto yo. 30 temperaturas. 30. Muy bien. Estas 30 temperaturas los voy a dividir en dos grupos. ¿Ya? Los voy a dividir en dos grupos. Como dice acá, las mínimas, o sea, profesor, divido 30 entre 2, 15, ¿no? 15, profesor, que van a ser las mínimas, las más bajas de junio, y 15, profesor, que serán las máximas o las más altas de junio. ¿Estamos claros? ¿Qué hacemos con las 15 más bajas? Igual, sacamos la media, o sea, sumamos y dividimos, y profesor, nos saldrá la M minúscula. ¿Y qué hacemos con las 15 máximas o más altas del mes de junio? Igual, hacemos la media, sumamos y dividimos entre la misma cantidad y nos saldrá M mayúscula. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Ok, escribe los siguientes datos. Tienes un lápiz al costado, ¿cierto? Sí. Ya está. Escribe TMA 17.8 grados centígrados. M minúscula menos 5.11 grados centígrados. Y M mayúscula 21 grados centígrados. Dígame cuánto es el índice de termicidad, por favor. Sin calculadora. Falta que estén usando calculador estos jóvenes, ¿no? Falta que estén usando calculador. Chicos, ¿cuánto voy a esperar? Once. 237. ¿Cuánto? 337. 337. No creo, ¿eh? 373. 237. ¿Saben hacer, jóvenes? Temperatura media anual, les he dicho 17.8, la M minúscula menos 5.1 y la M mayúscula 21 grados centígrados. ¿200, 300, no sé? ¿Eh?
334. 634. No, 300. 334. A ver, confirmen ese dato, por favor. 337, profesor. 337. 337. ¿Cuánto ¿Están le sale a seguros? usted, profe? Sí, yo también me salió lo mismo que a mis compañeros y ya son varias confirmaciones. No sé, tal vez nos hemos equivocado unas 10 o todo el salón. Pero ¿cuánto le sale a usted, profe? Sus compañeros, yo no lo he hecho, pero sus compañeros del G1 me han dicho 439. Profesor, según los decimales que nos ha dictado. 5.1. Y no creo que los del G1 se hayan equivocado, ¿no? Me han dicho 439. Profesor, hágalo También la droga. Ya, siguen trabajando, ¿ya? Bueno, ahorita, no sé, chicos, no sé, mira, ha pasado tanto tiempo y no se ponen de acuerdo. Bueno, les ha salido a ustedes 337, dicen, ¿no? Ya. Uno de los dos se han equivocado. Profe, es que 439 sería si es que la temperatura mínima fuera 5,1 grados centígrados, no menos 5. Claro, yo les he dicho menos, pues, ¿cierto? Sí, se han confundido y lo han sumado en vez de contestar. Sí, profe. Efectivamente. Ajá. Ah, ya los voy a agarrar patadas a los del 1 entonces. Ya, y les voy a creer a ustedes entonces. 337. Ya, no se olviden, 337 entonces. Ahora mira, vamos a ver de la siguiente manera, mira. Los macroclimas, los bioclimas y los ombroclimas en la siguiente gráfica. ¿Cuántos macroclimas hay? Hay 5. ¿Cuántos bioclimas hay? Hay 6. ¿Cuántos ombroclimas hay? 7. Esto es para el Perú, ¿no? En el caso de ombroclimas. Después funciona así. En el mundo hay 9 ombroclimas, pero para el caso del Perú 7, por eso hay una secuencia de 5, 6, 7, ¿ya? ¿Cuáles son, profesor, los macroclimas? Acá está, mira. 1, la zona tropical, que ustedes ya lo conocían. 2, la zona templada. 3, la zona polar, que también ya lo conocíamos eso, ¿cierto? Ya sabíamos nosotros. O sea, ahí Rivas Martínez no nos aporta nada nuevo. Nos aporta, pero su aporte nuevo nos dice que entre cada una de estas 3, profesor, hay fases de transición. Hay zonas de transición. La transición entre la tropical y la templada le llama Mediterránea, entonces sería el cuarto macroclima. La zona de transición entre la templada y la polar, profesor, se llama boreal y sería el quinto macroclima. Esta clasificación que Rivas Martínez nos da es, profesor, desde una visión del hemisferio norte. Entonces, para el hemisferio norte hay 5 macroclimas. Si nosotros nos fijamos en nuestro hemisferio, que es sur, solamente hay 3. Tropical, templada y polar. ¿Ya? Muy bien. Si me entienden, espero que sí me estén entendiendo. Ahora, dentro de cada macroclima, que debe haber un bioclima. Y para los bioclimas, nos dice Rivas Martínez, hay que utilizar prefijos. El prefijo infra, termo, meso, supra, oro y crioro o crío simplemente. ¿Ya? Entonces, tendría que salirnos así, ¿ya? Bioclimas. Y profesor, como son prefijos, tienen que ir antes de la ubicación del país dentro del macroclima. Entonces uno dice, ¿por qué se llama en el Perú infratropical? Porque el Perú está ¿dónde? Está en la zona ¿qué? Tropical. ¿Cierto? Eso lo sabemos. ¿Sí o no? O alguien no sabía, dice, no sabía, de primera vez me estoy enterando. Dice, no. Ya todos lo sabíamos que el Perú está en la zona tropical sur, ¿sí o no? Por eso nuestros bioclimas se llaman infratropical, termotropical, mesotropical. Yo les quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se llamarían nuestros bioclimas si el Perú estuviese en la zona templada, chicos?
Infratemplada, termotemplada, mesotemplada. Exacto. Muy bien. Perfecto, perfecto, chicos. Se llamaría así, ¿no? Entonces, obedece a eso. Y cada bioclima tiene su IT, que es el índice de termicidad. A ustedes les salió 337, ¿verdad? Muy bien. Mira, ahí he puesto, mira, el índice de termicidad para cada piso bioclimático. Desde, profesor, el menor a 50 hasta el mayor a 600. Mira, el infratropical dice mayor a 600. ¿Qué significa? Que es capaz de soportar la menor intensidad de frío. Y el criotropical, que es menor, profesor, a 50, significa que es capaz de soportar la mayor intensidad de frío. No por el dato mayor vas a decir que es mayor intensidad de frío. No, no, es lo contrario. ¿Ya? El criotropical, que es menor a 50, significa que una especie vegetal que está ahí, significa que es capaz de soportar, jóvenes, intensidad de frío mucho más bajas. Y lo contrario para el infratropical, que tiene mayor a 610. ¿Se entiende, chicos? O sea, 337, profesor, ¿en qué piso estaría? Mesotropical. Muy bien, está dentro de este rango. Por lo tanto, si les digo, profesor, que 337 es el índice de termicidad, no sé, pues, se me ocurre de la queñua, entonces ustedes dirán, ah, ya, profesor, significa que esa especie corresponde al mesotropical. O sea, ¿te pueden dar un ejercicio como el que te he dado? Sí, mi estimado Pulpín. Y para eso usted tiene que saber necesariamente estos intervalos de IT, ¿ya? Necesariamente tiene que saber estos intervalos de IT porque si no, le sale 300, salió todo, le salió la cifra 337. Y si no sabe a qué intervalo o a qué piso bioclimático corresponde, entonces de nada le haya servido hacer la operación. ¿Se da cuenta? Muy bien. Ahora, el bioclima lo tiene que relacionar ¿con qué? Con el hombroclima, que dijimos que era el cinturón de humedad. Hay 7 en el Perú. Mira, yo el criotropical lo he relacionado con el semiárido o con el seco, porque viene a ser las cumbres altas de nuestro país, ¿cierto? Y no significa que el crío voy a relacionar con los 7. No es así. Yo no puedo relacionar, por ejemplo, criotropical con hiperhúmedo, porque eso no existe en el Perú y en el mundo. Es ilógico que haya criotropical hiperhúmedo. No hay. No existe. ¿Ya? ¿Entienden, jóvenes? ¿Entendieron esta parte de la explicación o no entendieron nada? Sí, profesor. Más o menos. Y cerramos entonces de cómo funcionan los pisos bioclimáticos en el Perú. Y funcionan de esta manera, chicos. Mira, ahí tiene la cordillera de los Andes. Ahí está, mira, el nivel del mar. En el mar, la semana pasada aprendimos que había 2 corrientes. La de rojo es la corriente del Niño, ¿cierto? ¿De aguas cálidas o de aguas frías era la corriente del Niño, chicos? Cálidas. Cálidas. Y la de amarillo va a ser la corriente peruana o la corriente de Humboldt, que era de aguas frías. Date cuenta, mira, la corriente del Niño va a dar origen ¿a quién? Al infratropical, ¿ya? Que solamente está en la costa norte. Recuerda que costa norte es Tumbes y Piura. Y, profesor, luego el resto viene a ser termotropical, encima meso, encima supra, encima oro y encima criotropical. O sea, las partes más altas del Perú vienen a ser criotropical. ¿Podemos colocarle la altitud? Claro que sí. Mira, altitud. Date cuenta que el infra va de 0 a 1000 solamente en la costa norte. De 1000 a 2500, ¿qué sería? Sería termotropical, pero en la costa norte. Porque el termotropical en la costa central y en la costa sur tendría que ir de 0 a 2500. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿O ya se confundieron? Sí. Sí entienden, perfecto. Y luego 3100, 3900, 3800, 4800. Y como siempre terminamos en 6768. ¿Podemos relacionar, profesor, con los pisos altitudinales de Pulgar Vidal? Claro que sí, podemos relacionar y decir que infra y termo es como las yungas o chalas. Profesor, meso es una quechua, supra es uni, oro es puna y crío es janga
o la cordillera. ¿Ya? Cada uno de estos pisos bioclimáticos, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un bioindicador, ¿cierto? Mira, por ejemplo, para voy a cambiar de colorcito con el rojo, el infratropical, su bioindicador es el algarrobo. Si bien es cierto, lo he puesto más allá el profesor al costado, es por falta de espacio nada más. Entonces, el algarrobo es el bioindicador del profesor infratropical. ¿Se acuerdan que algarrobo, les expliqué la semana anterior, que había mucho, sobre todo en Piura, les dije, ¿no? Y en la costa central y sur, que es termotropical, profesor, el bioindicador es una cactácea. Las cactáceas, les decía, que vendrían a ser el desierto del Pacífico, ¿no? Les dije que siempre había cactáceas. Una cactácea muy especial que se llama la cactácea candelabro, profesor, sobre todo en Lima, en Ica, sobre todo, jóvenes, abunda la cactácea candelabro, es el bioindicador del termo. Del meso vendría a ser el aliso, no sé si se recuerdan también, el aliso en las quechuas, en la serranía esteparia, hablamos la semana pasada. Del supra vendría a ser, jóvenes, la queñua o los bosques de queñuales, el bioindicador importante de esta zona, profesor del Perú. En el oro tropical, que son las punas, miren, en las punas recuerda que había mesetas y lagunas, y en las mesetas, ¿qué les dije que había? Había pues el ichu, ¿cierto? El pajonal, y mira, estamos viendo justamente que es el bioindicador de esta ecorregión, ecorregión que estoy hablando, de este piso bioclimático. Y también, profesor, les hablé de la yareta, profesor, o las yaretillas, les decía que son capaces de soportar temperaturas muy bajas. Y mira, es el bioindicador ¿de quién? Del criotropical o del criorotropical. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, en una zona puede haber 5, 10, 15, 20 especies vegetales, pero de ellas tenemos que escoger una sola, profesor, para que se llame bioindicador y que sea capaz de soportar el índice de termicidad. El índice de termicidad, mira, al lado derecho he puesto los valores para que ustedes no se olviden. Menor a 50, mira, por ejemplo, corresponde a quién, al criotropical, y eso es lo que te decía, ¿no? Significa que la yareta es capaz de soportar una intensidad de frío muy baja, ¿cierto? Entonces, mira, mayor a 610 es para el infratropical. ¿Se dan cuenta? Y terminamos con la región Arequipa. Mira, ojo, los que sean de otra región, normal, me dicen de qué región son. Pero en el caso de la región Arequipa, mira, Arequipa no tiene qué cosa, infra. Porque infra, repito, es Tumbes y Piura, nada más. ¿Ya? Y después Arequipa tiene termo, meso, supra, oro y criorotropical. ¿Listo, chicos? Muy bien. Con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. La siguiente semana, jóvenes, hablamos de áreas naturales protegidas, que es un capítulo también importante, interesante a desarrollar, estimados pulpines. Entonces será hasta la siguiente.